Hola María, muy buenas tardes a todos. Te iba a decir precisamente al hilo de esto que estás contando, que a pesar de que hoy estamos ya a 1 de septiembre, Conexión Asturias recupera su horario habitual, el de las 7 de la tarde. Aquí una reportera que ha vuelto de sus vacaciones como con jet lag. Voy como un día de retraso. O sea que estamos en septiembre, pero yo sigo de turismo. El lugar merece la pena. Efectivamente estoy en Llanes, en la margen derecha del puerto, en la punta de San Antón, con los cubos de la memoria a mi espalda, con un paisaje impresionante como siempre que se viene a Llanes, del que queremos disfrutar, sobre el que queremos contarles. Pero en Llanes, uno de esos miradores que a lo mejor no son tan conocidos como el Paseo de San Pedro, Ana Valverde, pero que tiene su historia y menuda historia. Sí, parece que siempre estamos alabando esta Asturias nuestra, pero es cierto que en cada rincón de Asturias uno encuentra miradores espectaculares. En este punto en concreto donde nosotros nos encontramos, en la punta de San Antón, podemos decir que estamos en un enclave estratégico para disfrutar de varias cosas, todas impresionantes. La primera de ellas, esa imagen que les estaba ofreciendo mi compañera Bea, que es la playa de Puerto Chico con ese mar en calma a esta hora de la tarde. Justamente detrás de los acantilados se encuentra, bueno, otra playa mítica del concejo de Llanes, como es la playa de Cue, tantas veces utilizada como escenario natural para el cine, ¿no? Seguramente estarán recordando ustedes esa escena de la película El abuelo de José Luis García. Pero bueno, ya digo, uno va girando la vista y se encuentra pedacitos de historia. Pepín del Rasal, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es esta estructura que tenemos aquí, muy sencillita, compuesta de columnas, que quizás muchos paseantes han pasado al lado de ella y desconocen, bueno, pues que este es un antiguo tendedero, o lo que es lo mismo, un secadero que se hizo para que los pescadores pudieran colgar las redes, ¿no? Sí, esto se hizo más o menos sobre los años 53, 54, por un constructor llanisco llamado Celedonio Torre, y el motivo era venir de la mar y tender las redes para que secaran. Claro, escúchame una cosa entre nosotros, yo espero que los descendientes de este hombre no estén vivos para escuchar esta crítica que voy a hacer. Porque, a ver, la idea en la teoría era buena, lo que pasa que en la ejecución práctica realmente el tendedero nunca se llegó a utilizar, porque, amigo, hay que hacerlo un poquillo más cerca al puerto, ¿no? Sí, está un poco alejado y sobre todo en aquella época, que había que traer las redes en carro, pesaban mucho y las carreteras pues eran muy malas, todas llenas de baches y de tierra, de grijo y de todo. Entonces se dejó de usar. Y desde aquella pues se convirtió en lo que soy, un mirador. Un mirador, efectivamente, un mirador que si seguimos girando la vista nos lleva, bueno, a una de las fotografías más buscadas del concejo, que son estas letras de Aceo Corten, y justamente detrás de este paisano, de este señor que ya hizo varios intentos de caer al agua porque está pescando con los nietos, detrás justamente tenemos, bueno, la que ha sido la fotografía más representativa de Llanes durante muchos años, que son los cubos de la memoria de Ibarrola. Un lugar, desde luego, al que siempre merece la pena acercarse, que evidentemente el paso de los años, el tiempo, la furia de la mar ha hecho, bueno, que pierda un poco de aquel color, de aquella intensidad. Muchos cubos se han movido, pero bueno, es el paso del tiempo que es inexorable. Pero bien, sigo girando la vista porque no quiero perderme nada. Sigo girando la vista, más bien, mar adentro. Concejala, buenas tardes. Buenas tardes. Ella es siempre nuestra guía favorita cuando venimos al concejo, es la concejala de turismo del ayuntamiento, porque además explica las cosas maravillosamente. De cultura, perdón. Y justamente, nada, a unos metros nuestros tenemos esa torre de lo que es el antiguo faro, que me dicen que todavía funciona. Sí, el faro está en perfecto funcionamiento y sigue cumpliendo su misión de guiar a los barcos a puerto seguro. Este faro se edificó en 1860, al principio funcionaba con aceite de oliva, hoy sería bastante caro de mantener. Sí. Y posteriormente pasó a funcionar con petróleo hasta que en 1920 ya se electrificó.
Y el primer farero que tuvo este faro era de Ibiza y llegó a morir en el propio faro. Tiene bastante historia. Después, en 1946, se quemó, Sí. hubo un incendio, destruyó todo excepto la torre. O sea, lo que es la torre del faro que estamos viendo, que es octogonal, es la torre original. Es lo que se ha conservado. Me contaba Pepino una cosa muy curiosa, que a diferencia de otros faros de diferentes puertos de la costa asturiana, que giran para dar la referencia a los barcos Sí. que se acercan de que están llegando a tierra, este es fijo. Simplemente su función era marcar la entrada al puerto. Sí, exacto, exacto. La entrada al puerto tiene su propio código, como cada faro tiene un código. Son 3 destellos cortos y uno largo, y así los marineros cuando están en la mar pueden ver a qué faro están mirando y en qué posición exacta están cuando es de noche, que no es tan fácil. Ay, qué maravilla venir siempre a Llanes. Es que mire uno donde mire, el paisaje, ¿verdad? La historia nos deslumbra. Y lo que nos queda, porque sin citar el lugar voy a dejar ahí como una cosa para que vayan pensando. Nos vamos a desplazar hasta una localidad Sí. donde no hace tanto tiempo, los vecinos decidían quién podía instalarse en él o no. En un ratín desvelamos qué sitio es. Me encanta, qué buena historia. Para que luego digan la de años 14 que llevamos, gracias Ana, en Conexión Asturias y seguimos aprendiendo y descubriendo cosas nuevas en Llanes, que hoy lo estamos descubriendo de una forma distinta. A ver si salimos de dudas con cuál es el pueblo, el punto en el que los vecinos decidían quién podía irse a vivir allí. Porque hoy nos tienes de sorpresa en sorpresa, Ana. Siempre lo decimos, hoy no puede ser menos, sobran las razones para visitar el concejo de Llanes, hay muchos lugares donde elegir. Esta parada que nosotros hacemos hoy tiene su vista dirigida hacia uno de los pueblecitos más peculiares, no solo en cuanto a geografía visual, podemos decirlo así, sino también a historia y peculiaridades. Están viendo ustedes desde aquí, desde el campo de la iglesia, una vista panorámica de Cue, a solamente 2 kilómetros de la capital del concejo. Yo creo que, Marisa, lo hemos resumido bien cuando decimos, no solamente peculiaridad en cuanto a la configuración de las casas, de aquella antigua aldea que conserva absolutamente su aspecto, sino también de una historia que le diferencia mucho de cómo se gestionaron los destinos de aquel pueblo entonces, ¿no? Hace siglos. Sí, la verdad es que es un pueblo muy peculiar porque, aparte de que, como veis aquí, las casas están todas bastante apiñadas, es un pueblo lleno de callejuelas y con unas construcciones muy personales. Muchas construcciones de piedra, Sí, todavía las casitas exacto. tienen esa configuración. Pues, según algunos autores, pudo haber sido la judería de Llanes. A ver, explícame esto. Bueno, pues por las peculiaridades de su construcción, pero también por las profesiones de sus habitantes, eran fundamentalmente canteros, aunque también había labradores y ganaderos, como es lógico, Sí. pero tenían fama como canteros, los coritos, que es como se llama a los oriundos de Es Cue. verdad, los coritos. Es Y- verdad, estamos hablando de una época, hace un par de siglos, en la que la actividad fundamental era la agricultura, la ganadería, y sin embargo, los coritos, la gente de este pueblo, Sí. de Cue, ejercía o llevaba a cabo profesiones que requerían viajar, ¿no? Se Sí, iban, sí. trabajaban X meses y luego volvían. Incluso muchos fueron a la tejera y a otras, algunos fueron a la mar, pero fundamentalmente eran canteros y eran ganaderos. Albañiles he leído también. Albañiles, Ajá. eran muy buenos albañiles, tenían muy buena fama, Sí. porque tenían fama de muy trabajadores y de ser muy eficaces en su trabajo. Y es un pueblo que tiene una historia muy, muy particular. Era cabeza de parroquia de la parroquia de San Román, que englobaba varios pueblos de la zona, pero a la vez tenía unas ordenanzas propias que eran muy peculiares. Las más antiguas que conocemos son de 1775, aunque se han perdido. Estoy intentando ver si alguien Pero se cree, las tiene. se cree que estas son las últimas que se conservan, pero que efectivamente Las últimas que las se hay conservan anteriores, son ¿no? de 1800 y Ajá. pico, pero estas de 1775 ya hablan de precedentes, o sea, que las había más antiguas que no conocemos.
Y eran unas ordenanzas que regulaban toda la convivencia del pueblo en todos los aspectos. Por ejemplo, cuando un dueño de terreno, que estos terrenos en gran parte eran del conde de la Vega del Sella, o cualquier otro propietario, de repente quería subir las rentas de las tierras sin que estuvieran los del pueblo de acuerdo, todo el pueblo se reunía y nadie le alquilaba las tierras. No había alguien que cediera. El pueblo iban siempre todos a una. O sea, había una especie de consejo de ancianos, Sí. según lo que yo he leído, Sí. que decidía un poco los destinos del pueblo. Por ejemplo, si algún vecino cometía un crimen, primero pasaba por esa especie de Sí. tribunal y luego, si se consideraba que era culpable, lo mandaban a Llanes. Si no, no había forma de juzgarlo. Si no, es que se unía todo el pueblo en su defensa. Qué bien. Pero además de eso, el pueblo, o sea, el consejo decidía regulaba otras muchas actividades, cuándo se podía hacer determinada actividad, cómo había que mantener limpia la zona, quién tenía obligación de ir a un entierro, en fin, todas las peculiaridades. Y por ejemplo, cuando alguien de fuera quería venir a vivir a Cue, Sí. lo tenían, digamos, un tiempo en veremos, a prueba. en cuarentena. Tenían que estar un año residiendo y contribuyendo. Si como no pasaba todos. la prueba, tenía que irse. Exacto. Qué bueno, qué bonito conocer estos pequeños detallinos, estas pequeñas historias que conforman la gran historia de los pueblos, de las localidades de Asturias, y las que no siempre recaemos cuando venimos, pues por ejemplo, un día a veranear, un día a recorrer sus calles. Este es el bonito ejercicio que, según mi opinión, hemos hecho este verano en Conexión Asturias. Seguimos disfrutando de esta vista impresionante de Cue, un lugar que, desde luego, les aconsejo visitar. Nos quedamos con esa vista.